Carmen y Luisa crecieron juntas, compartiendo sueños para el futuro. Sus caminos parecían idénticos, pero a los 15 años la vida de Carmen cambió. Tuvo que cambiar los libros por los pañales. Al igual que Carmen, cada día 76 adolescentes quedan embarazadas. En 2024, 28.078 niñas y adolescentes quedaron embarazadas en toda Bolivia. Los embarazos en adolescentes le cuestan a Bolivia más de 570 millones de dólares cada año. Hoy, Luisa es profesional. Carmen forma parte del mercado informal. Las madres adolescentes tienen menos ingresos y 2.7 veces menos oportunidades de obtener un título profesional. Luisa recibió orientación sobre salud sexual y reproductiva gracias al modelo META, 0 embarazos en adolescentes. Esto le permitió alcanzar su proyecto de vida. Este mensaje es para ti. Invirtiendo en Meta 0 embarazos en adolescentes, podemos materializar sus sueños y aportar al crecimiento de Bolivia. Sí es posible. Juntos podemos transformar esta realidad. Garanticemos sus sueños invirtiendo en lo que sí importa. Reflexionar el embarazo en adolescentes, desde luego, nos puede abrir enormes puertas para entender otra forma de desarrollo, otra forma de democracia, otra forma de reunión y de conceptos como la cultura de paz. No parece tan sencillo enlazar estos temas, pero me va a ayudar seguramente Pablo Salazar Canelos, representante del UFPA en Bolivia. Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Ángel. Buenas noches, un gusto estar acá. ¿Qué es esto de que el UNFPA pone como meta 0 embarazos en adolescentes? ¿Ambicioso? ¿Codicioso? ¿Posible? Utópico, en el sentido de la utopía nos mueve, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser realmente, ser atrevidos en términos de poder ponerse metas y de lograrlo. Y la experiencia reciente de Bolivia nos muestra que hemos logrado reducir entre el 2015 y el 2024 casi a la mitad de los embarazos en Bolivia, casi 60.000 a 27.000. Entonces sigue siendo alto, perdón, 28.000, sigue siendo alto, pero hay un proceso de reducción. Además hemos tenido la tasa anual de reducción de embarazo adolescente casi ha sido el 10%, Mira, la que estamos viendo. Seguimos, sin embargo, con desafíos enormes, ¿no? Claro. Básicamente el desafío es que hoy el embarazo adolescente es altamente rural, está totalmente concentrado en las mujeres de menores ingresos. Entonces, las adolescentes que sufren embarazo adolescente normalmente vienen del 20% más pobre de la población. Usualmente son aquellas que se quedan con menor nivel educativo y es uno de los elementos que está generando esta herencia de la pobreza de una generación a otra, ¿no? Entonces, intergeneracionalmente, el embarazo adolescente tiene esta característica perversa. Entonces, puede ser que 28.000 nos parezcan pocas, pero también de esas 1.400 son niñas menores de 15 años, que es donde menos estamos impactando y donde menos capacidad de reducción hemos tenido en los últimos años. Entonces, la idea es aprovechar esta línea. Si nosotros lográsemos mantener una tasa de reducción del 10% cada año, podríamos reducir en los próximos 15 años de haber erradicado el embarazo adolescente. Mira. O sea, la verdad es que si como sociedad nos lo proponemos, técnicamente es factible, y lo que nosotros estamos abogando es, además, tenemos las técnicas, conocemos qué es lo que hay que hacer, existen los programas de base con intervenciones relativamente sencillas y no tan costosas. Podríamos lograr efectivamente reducir esta gran pérdida que está sufriendo Bolivia, tanto en términos económicos, cuanto en términos de hipotecar el futuro de estas niñas que finalmente son el futuro de Bolivia, ¿no? Ahora, Pablo, ojalá, quiero hacer un paréntesis, ojalá tendríamos estas cifras en temas de feminicidios y violencia en contra de las mujeres. ¿A qué crees que corresponde o a qué crees que responde más bien el que se haya logrado algo de incidencia en estos años? Mira, yo creo que el primer tema es, a diferencia de otras temáticas, porque también hay temas en los cuales Bolivia no ha logrado avanzar en los últimos 10, 12 años de la misma velocidad,
y voy a mencionar, así como tú mencionas feminicidio, yo voy a poner un tema que es la muerte materna. Entonces, en Bolivia todavía se estima que mueren 380 mujeres por año debido a causas relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. 380. Estamos hablando de que casi 4 veces más mujeres mueren cada año que aquellas que mueren por feminicidio. No estoy diciendo que o sea, no es importante el feminicidio, al contrario. Claro. Pero el feminicidio ha mejorado, y voy a dar también algunas ideas allí. Mira, si vemos lo que ha pasado en los últimos 20 años, hace 20 años Bolivia no tenía una legislación específica para poder trabajar el tema de feminicidio. Hoy por hoy Bolivia, yo me atrevo a decir, es el país con la más alta tasa de convicción de feminicidas en la región. 30% de los feminicidas que han sido acusados y que están en la cárcel tienen una sentencia. Eso es un nivel que le envidia probablemente de todos los países centroamericanos, que conozco más, donde la tasa de convicción de feminicidios va a estar muy por debajo del 5%. Entonces, y como sociedad yo creo que Bolivia ha logrado tomar conciencia de la importancia de luchar con feminicidio, y es de los pocos países donde la cantidad absoluta de feminicidios va cayendo. Entonces, cuando vemos en países como Ecuador o Guatemala, vemos países como Colombia, República Dominicana, Costa Rica, para decir algunos, donde vemos niveles absolutos en términos de feminicidios que van incrementándose por año y también en términos relativos. Pero en Bolivia hay una leve reducción. Entonces, el primer tema es crear la conciencia social de la importancia del problema. Y eso yo creo que es algo que, aunque no ha sido tan explícito en el tema del embarazo adolescente, digamos, en términos de declaraciones públicas o de marcos legales, pero si vemos la acción de la política pública, el Estado y la cooperación han venido financiando estos servicios de atención integral diferenciada para adolescentes desde hace ya varios años, más de una década que están estos servicios y además esos servicios cuentan con el apoyo de los maestros, de la comunidad local, en muchos casos de los municipios y los gobiernos locales que están, ¿no es cierto?, favoreciendo que hay estos accesos diferenciados. Y a diferencia de muchos otros países, a raíz de que se levantó la tutela sobre el acceso de adolescentes, hombres y mujeres, a anticonceptivos, hay un incremento sustantivo. Yo creo, sin embargo, porque viendo las cifras de la encuesta de Demografía y Salud, todavía 1 de cada 3 adolescentes que es sexualmente activa y que quisiera no quedar embarazada, no puede acceder a anticonceptivos modernos. Todavía tenemos una brecha enorme. Mira, en promedio en Bolivia, las mujeres, el 17% de las mujeres, nos muestra la encuesta la ETSA, no tiene capacidad de acceder a un anticonceptivo tradicional o a un anticonceptivo moderno para poder prevenir un embarazo, siendo que dice que no quisiera quedar embarazada, porque quiere postergarlo, ese momento no quiere o definitivamente no quiere tener ese momento un bebé. ¿Por qué ocurre? Ocurre básicamente porque hay relaciones asimétricas de poder. Porque es muy probable que si usa un método anticonceptivo va a sufrir violencia dentro de la familia, porque probablemente todavía tenemos esta idea que el uso de anticonceptivos lo que hace es generar una liberalización de la relación sexual y por lo tanto las mujeres particularmente, ¿no es cierto?, van a ser más promiscuas. Entonces, estas normas sociales de género llevan en muchos casos a que la anticoncepción esté siendo cuestionada desde una perspectiva moral, ética, desde la ética tradicional, cuando en la práctica es el libre ejercicio de los derechos de las mujeres. O sea, además los hombres normalmente ejercemos nuestra sexualidad, ¿no es cierto?, de una forma totalmente diferente y muchas veces bastante más promiscua, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con este tipo de temas de normas sociales de género que lleva a que en muchos casos tengamos estas situaciones. Y a mí me sorprenden varios datos. Por ejemplo, el lugar o el grupo étnico, el grupo que se autoidentifica, ¿no es cierto?, en términos específicos, grupo indígena, con más alta necesidad de insatisfecha métodos de planificación familiar o donde menos uso hay de métodos modernos, es la sociedad aymara. A pesar de que la sociedad aymara probablemente es la más urbana en este momento dentro de Bolivia. Entonces, ¿qué hace que en el Alto el tema de anticoncepción sea un tema casi un tabú? Entonces, yo creo que son preguntas importantes, relevantes hacer. No tenemos todas las respuestas, pero evidentemente sabemos que si queremos garantizar, ¿no es cierto?, que las mujeres puedan ejercer sus derechos y particularmente su capacidad, su autonomía física de poder decidir cuándo quieren ser madres y con quién quieren tener los hijos, el acceso a anticonceptivos es algo que debería ser
algo similar que el acceso a los antibióticos, o algo similar que el acceso, ¿no es cierto?, a las vacunas o a cualquier otro instrumento que básicamente nos permite instrumentalizar la salud. Claro. Entonces, y ese primer tema. Entonces, regresando al embarazo, te decía que más o menos 1 de cada 3 adolescentes que son sexualmente activas no logran acceder. Esto ha mejorado mucho en los últimos años, sin embargo, todavía tenemos estas brechas. Entonces, anticoncepción, información, el tema de poder tener también el acceso a estos otros servicios que, más allá de la anticoncepción, permiten que también se vaya creando una cultura más paritaria, cultura más respetuosa entre hombres y mujeres, y para eso hay un tema fundamental que es la educación integral en sexualidad, que no es simplemente el conocimiento biológico sobre la reproducción, no, claro, sino sobre todo es el poder construir estas relaciones adecuadas alrededor de la sexualidad, pero del relacionamiento entre hombres y mujeres en una sociedad, y entre hombres y entre mujeres, lo cual tiene esta característica también de ir protegiendo, ¿no es cierto?, a estas niñas de temas como la prevención del embarazo adolescente. Entonces, a la larga, este trabajo conjunto de acceso a anticoncepción, a información, el poder tener proyectos de vida, ayuda a blindar una etapa que es crítica. Y nosotros no estamos para nada en contra de que las mujeres se embaracen, al contrario, nosotros creemos que con fondo de población que las mujeres tienen que tener el número de hijos que quieren tener. A veces puede ser menos que el que tienen efectivamente, a veces puede ser más. Hay muchos países donde las mujeres quisieran tener 2 hijos y tienen 1. Nuestro reto como fondo es ayudarles para que efectivamente puedan tener esos 2 hijos. En el caso de Bolivia todavía hay unas brechas entre lo que es la fecundidad que observamos y la fecundidad que las mujeres quieren. Las mujeres quisieran en promedio en Bolivia tener 1.9 hijos y tienen 2.1. Pero hay lugares como Potosí rural, donde las mujeres quieren tener 2.5 y tienen 4. Wow. Entonces, tenemos todavía estos desafíos como sociedad de lograr, ¿no es cierto?, que la sociedad tenga estos resultados que sean democráticos, que sean similares, que viste estas brechas, ¿no es cierto?, entre sectores y actores. Esta iniciativa de Meta Cero es parte de ese esfuerzo de construir el acceso a los servicios de salud de parte de las mujeres y particularmente que puedan ejercer sus derechos. Pablo, me parece realmente un trabajo que vale la pena remarcar y darle continuidad, darle seguimiento. Los medios de comunicación tenemos que ser de alguna manera un puente para informar más de esto. Tengo que terminar la entrevista, pero me ha quedado demasiado esta pregunta de por qué las adolescentes que todavía están quedando embarazadas pertenecen a un espacio territorial y socioeconómico tan diferentemente marcado al citadino y al de la clase media. Sí. Tengo miedo que sea que las adolescentes en las ciudades sí tienen acceso a abortos, desde luego ilegales, que pueden estar como protegidos por una porción también de la sociedad y un poder económico que les permite acceder a esto y en el campo no. Pero seguramente lo vamos a poder hablar algún rato. Sí, mira, yo creo que es una hipótesis que valdría la pena ver. De lo que observamos, no ha existido, ¿no es cierto?, en los últimos años un incremento de los abortos inseguros, al menos en las cifras que tenemos de mortalidad materna, no se observa un crecimiento, sino más bien una reducción de la muerte en adolescentes que viene, ¿no es cierto?, justamente por abortos inseguros y por causas relacionadas, lo cual es una buena noticia. Quiere decir que el trabajo y el acceso a métodos anticonceptivos está previniendo, ¿no es cierto?, abortos inseguros y estamos probablemente teniendo menos embarazos no deseados. Sin embargo, yo creo que hay algo central, ¿no? Y es la cultura y particularmente las normas sociales de género están muy asociadas también con patrones culturales que están muy directamente relacionados con el estatus socioeconómico, ¿no? Entonces, si uno observa, si bien la violencia de género en términos generales está a lo largo y es algo que cruza toda la sociedad, sin embargo, la forma, la permisividad, pero sobre todo el aspecto social. O sea, si tú te pones a pensar barrios, ¿no es cierto?, enteros, por ejemplo, en las zonas urbanas de bajos ingresos, donde papá y mamá trabajan, donde los adolescentes no tienen, ¿no es cierto?, una estructura familiar necesariamente de soporte, donde existe, ¿no es cierto?, carencia de ingresos, donde realmente no hay muchas alternativas y donde la oportunidad de que la educación sea el gran salto para poder salir de la pobreza es menor, probablemente también son factores que están complejizando el tema. Nosotros, con eso termino, hemos logrado, junto con el INE y con el Ministerio de Salud ahora, identificar con la información del censo cuáles son
las proporciones de adolescentes embarazadas en unidades muy pequeñitas a nivel de las ciudades de Bolivia. Entonces, podemos identificar barrios, por ejemplo, en el Alto, donde existe una problemática como que el 80% de las adolescentes han sido madres. Wow. Entonces, tenemos la capacidad de poder identificar. Yo creo que el otro gran tema para Meta Cero es lograr utilizar esta información. Y como sociedad, ¿no es cierto?, podamos identificar zonas, estructuras donde tenemos que intervenir de forma sustantiva, no tanto para reprimir y brindar información, sino para crear oportunidades para estas niñas y entender, ¿no es cierto?, cómo esas oportunidades pueden brindar efectivamente su futuro. Ese creo que es el gran reto que tenemos por delante y será un gusto que sigamos conversando sobre el asunto. Pablo, siempre es un gusto tenerte acá. Gracias. Vámonos un corte volando. Enseguida vuelve Claro Oscuro. Espérennos, por favor. Claro Oscuro.